Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues este es el segundo vídeo de este fin de semana. Ya he comentado que iba a hacer dos vídeos, el de las peticiones que me habéis pedido a través de los shorts y de los vídeos, que me podéis poner en los comentarios para los valores que os gustaría que echara un vistazo. También me lo podéis dejar en el canal de Telegram, que ahí lo voy a tener bastante más vigilado, ya que no se entremezclan con posibles comentarios que no son peticiones, para verlo mucho más claro. Aún así, bueno, pues yo siempre intento ver todos los comentarios para estar atento a esas peticiones que me hacéis. Entonces, bueno, pues este es el segundo vídeo y bueno, pues vamos a empezar con ENCE. ENCE que, bueno, pues como ya he comentado en otros vídeos, para ver la fuerza de un rebote, yo cuando no hay zonas de resistencia relevante desde que inició una corrección, como pasa en esta ocasión, por ejemplo, que desde esa zona de los entornos de los 3 euros cayó prácticamente a plomo a esa zona de los 2,68, donde ha conseguido rebotar, pues prácticamente no dejó ningún soporte, no, perdón, ninguna resistencia, ya que fue una caída directa. Entonces, cuando no hay resistencias que batir, yo lo que hago es que tiro un nivel de Fibonacci desde ese máximo al mínimo para, bueno, pues tener esos niveles controlados. Entonces, bueno, como vemos aquí y ya he comentado, en caso de ver que en ese rebote que tiene el valor no es capaz de superar esta zona, bueno, pues no es buena señal, ya que eso quiere decir que posiblemente vuelva al origen de ese rebote. En este caso, como vemos, lo ha hecho a la perfección. Empezó chocando con esa zona del 2,80, que era ese primer nivel de corrección que tenía. A continuación estuvo rondando esa zona del 2,83, 2,84, que es donde tenía el siguiente nivel. Lo consiguió romper intradía recuperando esa media exponencial de 50 sesiones, y el siguiente nivel que ya comenté era el 2,87, que consiguió superar con mucha claridad. También comenté luego que esa zona de las medias exponenciales, la zona de entre el 2,94 y el 2,90, era otra de las claves a superar. Y definitivamente, como vemos aquí, una vez superado todos los niveles de corrección, el valor ha llegado al origen de la caída. En este caso fue el 2,98. Ya comenté que para mí tiene que batir dos resistencias. En este caso el 2,98 lo ha batido con bastante claridad, como vemos aquí, bastante claridad y fortaleza, además de un volumen bastante bueno. También tiene que superar ese 3,02. Como ya comenté, es para mí dejar de marcar máximos decrecientes. Como vemos aquí, desde julio el valor comenzó una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Como vemos aquí, aquí tenemos el siguiente, después cayó aquí, después aquí, después aquí. Después tenemos el siguiente rebote, otro mínimo decreciente, tenemos otro, y es decir, que al final son secuencias que hay que romper esa corrección. Entonces, bueno, pues superado esa zona del 3,02 dejaría de hacer esos máximos decrecientes. Por eso, para mí, ese nivel, aparte de los 2,98 que ya ha superado, es en la zona clara a superar, porque sería romper con esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes, lo que viene siendo una tendencia bajista. Y bueno, pues ya que he comentado esto, avanzo que posiblemente saque unos vídeos tutoriales sobre análisis técnico. Estoy intentando ver cómo organizarlo bueno, pues para hacer una serie de videotutoriales explicando tanto indicadores, que ya me los habéis pedido en alguna ocasión, que haga un vídeo específico de indicadores, y bueno, pues también aspectos básicos del análisis técnico, para poder, bueno, pues para poder entender un poco cómo funciona esto, que bueno, al principio es un poco lío, lo sigue siendo después de años. Volviendo al tema de ENCE, pues tras haber rebotado con muchísima fortaleza, como vemos aquí, bueno, pues por indicadores vemos aquí esa contracción que tenía en el directional move, cómo la ha resuelto al alza, cortando por encima de la media bajista.
Tenemos también al Easy Move alcista, tenemos al estocástico alcista en sobrecompra, pero sin señal de debilidad. Tenemos al Vigía alcista y tenemos al Concord alcista por indicadores, todo perfecto, a falta de superar esa zona del 302 que esperemos que haga sin gap, ya que, como ya he comentado, para mí sería mal comienzo abrir con gap. Entonces, bueno, esto en cuanto a ENCE. Bueno, Ecentis, que pues está otra vez pues prácticamente perdiendo esa zona del 0.10. Ya comenté, aquí vemos la contracción total del Directional Move, lo comenté en el vídeo, que bueno, pues chocado en ese nivel con Directional Move completamente contraído con, bueno, pues sobrecompra y bueno, entonces ya comenté que en caso de ver que no se rompía con claridad esa zona del 0.124 podría marcar un techo. Bueno, pues así ha sido. Perder esa zona del 0,10, ya sé que el 0,10 está muy cercano a esa zona del 0,098, pero para mí es un nivel importantísimo el 0,10 de cara no solamente a no volver a tantear esa zona de mínimos tan peligrosa, ya que es una zona de mínimos que en caso de perderse arrancaría un tramo bajista de caída libre. Entonces, esa zona del 0,10 ya comenté que estando por encima de esa zona del 0,10 todavía se mantendría esa posible reacción del valor hacia atacar esa zona de los 0,124. De momento sigue por encima de ese 0,10, pero bueno, el valor, como vemos, pues tiene un goteo constante, como siempre hace tras estos arranques. Arranca con mucha fuerza, pero luego comienza ese goteo constante a la baja hasta que, bueno, pues perfora resistencias. En este caso, pues bueno, si pierde la zona del 0,10 sería una malísima señal. En cambio, si como vemos es capaz de superar la zona del 0,108, estaría dando una señal de posible reacción y retomar esas alzas que arrancaron en la zona de los 0,099. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de superar ese nivel. Lo voy a marcar aquí. Pues ese es el nivel 0,108. En caso de superar ese nivel sería la señal de más corto plazo, que bueno, pues sería una señal de cara a acabar con esta corrección que tiene el valor y volver a las alzas y a buscar esa zona del 0,124. Bueno, y Dreams consigue superar esa zona del 7,74, pero yo aquí bueno, no me gustó mucho el volumen. El volumen para mí, voy a poner el gráfico semanal, porque en el gráfico semanal tiene dos aspectos. Uno que quiero mostrar es la resistencia de ese 7,74. Bueno, aquí la tenemos. Después de tocar ese 7,74 vino la corrección y, bueno, pues esa especie de consolidación que ha estado haciendo el valor. Esto es una resistencia importante, ya que tuvo una corrección bastante importante. Entonces, bueno, pues para mí el volumen que hizo en la sesión del viernes, ahora voy a volver al gráfico diario y luego volveré al gráfico semanal para acabar de explicarlo. Vemos aquí un volumen decreciente en esa rotura. A mí eso no me gusta. Esa rotura de esa resistencia tiene que la tenía que haber hecho bajo mi punto de vista con un volumen bastante más elevado. A pesar de eso, acabó prácticamente cerrando en máximos de la sesión. Los indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move que, a pesar de que ha cortado como vemos, esa contracción al alza empieza a llegar a zonas extremas. Bueno, pues ha llegado en alguna ocasión, pero marca techos claros. Entonces, pues bueno, vamos a ver, de hecho, en esa última ocasión fue cuando marcó ese techo en el 7,74. Es decir, ahora mismo el Directional Move está exactamente en el mismo nivel donde marcó el techo en enero de 2024. Es decir que vamos a ver ahora cómo va evolucionando, con cuidado, porque como vemos la sobrecompra es extrema, los indicadores, el resto de indicadores, bueno, pues se han quedado, siguen alcistas todos, no ha cortado ninguna a la baja, pero se han quedado ahí laterales, y esto en cuanto a gráfico diario. En cuanto a gráfico semanal, ahora voy a explicar la siguiente zona. Como vemos,
a pesar de que en el gráfico diario la rotura del viernes no me gustó por el volumen bajo, tenemos una rotura semanal con un volumen creciente, es decir, el volumen, el cómputo general del volumen de la semana es más alto que el de la semana pasada, rompiendo esa zona de resistencia del 7,74. Es decir, que en el gráfico semanal el volumen está bien para haber roto esa zona de resistencias, ya que es volumen alcista, a pesar de que el viernes pues no tuvo un volumen bastante alto para mí, bajo mi punto de vista, como para haber roto esa resistencia. En cuanto al gráfico semanal, tenemos al Directional Move también cortando al alza, como vemos aquí, esa contracción, buena señal en ese aspecto. Tenemos al Easy Move alcista, tenemos al estocástico en sobrecompra, pero sin señal de debilidad. Tenemos al Vigía, pues bueno, también alcista, y tenemos al Concord también alcista, es decir que el valor sigue con bastante fuerza. Volvemos al gráfico diario porque la primera zona de soporte que tiene el valor es esa zona de los 7,45. Esa sería la primera zona de soporte que tiene el valor. Entonces, bueno, pues una vez roto el 7,74, voy a marcar esta zona de soporte. Una vez roto el 7,74, voy a volver al gráfico semanal que lo vamos a ver mejor. Pues ahora el valor debería de reanudar, bueno, de continuar la tendencia alcista en busca de los 8,30. Esa sería la siguiente zona. Bueno, sería una zona que va comprendida entre los 7,90, donde empezaría esa zona de máximos que tuvo el valor. 7,90, 8,30, toda esa zona es zona de techos, como vemos aquí que los marco todos. Entonces, bueno, pues esa sería la zona de resistencia, la siguiente zona de resistencia a la que se enfrentaría el valor una vez superado ese 7,74. Bueno, en línea directa, a punto de tocar esa resistencia de los 1,15, 1,15,2, se quedó en el 1,15 y desde ahí tuvo una corrección el valor. Entonces, bueno, pues vemos aquí como el Directional Move está prácticamente contraído y tenemos a un estocástico en sobrecompra y girado a la baja. Y bueno, pues también tenemos al Vigía que parece que se gira, al Concord le seguimos teniendo alcista y al Easy Move también le tenemos alcista. Es decir que la señal clave para mí es haber tocado esa zona casi del 1,15,2, ya que el máximo lo hice en 1,15. Y de ahí haberse girado con el Directional Move contraído completamente sin haber conseguido superarlo, ya que de haberlo superado habría cortado la media alcista a la bajista. Entonces, para mí, esa es una mala señal en el corto plazo, ya que, bueno, pues parece que ha marcado de nuevo un techo o una resistencia en ese nivel del 1,15,2. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo va evolucionando. El primer soporte lo tiene en la zona del 1,10,4 y bueno, por ahí cerca de ese soporte también en la zona del 1,09 pasan las dos primeras medias exponenciales, 1,09, 1,10. Por ahí, entre esa zona del 1,10,4 y el 1,09 sería el soporte de más corto plazo que tiene el valor. Y en caso de perder ese nivel, pues ya vendría a buscar la media de 200 sesiones en la que tiene el siguiente soporte, que estaría en torno a la zona del 1,05. Entonces, bueno, pues esos son los dos niveles de soporte que tiene en el más corto plazo el valor. Si consigue mantenerse por encima de esos dos niveles en lo que sea la consolidación de este tramo alcista que ha traído el valor, que desde la zona del euro rebotó con mucha fuerza hacia esa zona del 1,15,2, bueno, 1,15 que ha tocado de máxima. Es decir, ha sido un buen rebote con bastante fortaleza. Entonces, bueno, pues si consigue mantenerse por encima del soporte, sobre todo del 1,074, sería buena señal de cara a corregir, consolidar estos niveles y desde aquí reaccionar de nuevo en búsqueda de superar ese nivel. Bueno, y Merlin Properties, que como vemos aquí, bueno, pues tiene una figura de hombro, cabeza, hombro, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ver si en estos niveles, a pesar de que no es la situación idónea de una formación como esta, ya que se da en zonas de techos, ahora mismo viene de rebotar desde esa zona del soporte de los 9,13, como vemos aquí.
ese soporte que tenía en los 9.13, pues desde ahí ha rebotado con bastante fortaleza y bueno, pues parece estar formando una figura de este nivel. Bueno, pues lo ha hecho en la cercanía de la zona de la siguiente resistencia que tenía, que era la zona del 10.65 aproximadamente. Ha hecho dos máximos en la zona del 10.58 y desde ahí, bueno, pues no ha podido superar ese nivel. Entonces, bueno, pues tenemos esta figura que por ya simple curiosidad pues la voy a seguir a ver cómo la desenvuelve. Esta figura que bueno, pues en caso de superar la zona del 10.38, esta figura ya dejaría de ser pues ese posible hombro cabeza hombro, y en caso de perder la zona de los 10.10 con mucha fuerza y volumen, confirmaría esa figura, lo que daría una proyección de ir a buscar esa zona del 9.63.5. Tiene ese primer soporte en la zona de los 9.75, entonces bueno, pues posiblemente pues el valor frenaría en torno a ese nivel, ya que es una figura de corto plazo. Entonces bueno, pues por curiosidad voy a seguir la figura e iré comentando la evolución del mismo. Y bueno, el valor que ya he comentado, que comenté el viernes en el short, que para mí ahora mismo tiene las mayores divergencias alcistas que hay, y a pesar de ser consciente del tipo de valor que es un valor pues típico chicharro de la bolsa española, Artificial. Bueno, pues Artificial también sé que está, creo que en medio de una ampliación de capital. Entonces, bueno, pues es posible que el motivo de estas divergencias alcistas sea esa ampliación de capital. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está la situación del valor. Voy a ir al gráfico semanal primero. Y bueno, ya aquí en el gráfico semanal me llama mucho la atención el estocástico. Como vemos aquí, totalmente plano en la sobreventa. Eso para mí ya es un indicativo de posible rebote. Tenemos una vela que ha dejado en gráfico semanal de martillo invertido, a pesar de que el volumen no es alcista, debería haber tenido un volumen alcista, pero la vela sigue ahí en zona de soporte, ya que está cercana a esa zona del 0,0878, 0,879. Los indicadores, tenemos al Directional Move neutral, tenemos al Easy Move bajista, está lejos de la zona cero. Esto es gráfico semanal. Tenemos ese estocástico que me llama muchísimo la atención, esa zona totalmente plana, totalmente en sobreventa. Tenemos el vigía ya aquí está mostrando divergencias alcistas, y tenemos al Concord totalmente contraído en torno a esa línea cero. Bueno, pues cuando, como vemos aquí, ya lo he explicado también, en muchos valores, no en todos, pero sí en muchos, cuando se contrae de esa forma, al final acaba teniendo una reacción bastante alcista. En ese momento está ahora mismo el Concord. Esto en cuanto al gráfico semanal, como vemos aquí, la resistencia a batir sería, la primera resistencia fuerte del valor a batir sería esa zona del 0,0986. Esa sería la primera resistencia importante a batir que tiene el valor. Entonces vamos a ver aquí el gráfico diario, y vemos aquí esas divergencias alcistas que ya empiezan en octubre. A finales de octubre ya marcó esa zona de mínimos, y bueno, pues a finales de noviembre marcó ese siguiente mínimo que, bueno, pues como vemos aquí, ningún indicador siguió esa corrección bajista. Entonces, como vemos aquí, tenemos divergencias en el Directional Move, tenemos divergencias alcistas en el Easy Move, tenemos divergencias alcistas en el estocástico, y tenemos divergencias bajistas en el vigía. Es decir, que tenemos divergencias alcistas en 4 indicadores. Para mí, yo lo he comentado muchas veces, una divergencia alcista mostrada en 4 indicadores es bueno, pues una señal clara de un posible rebote, pero debe tener ese rebote. Es decir, que hasta que no se vea, por ejemplo, en el más corto plazo superar esa zona del 0,092, ese sería el primer síntoma de arrancar esas divergencias. Es decir, superar ese primer nivel del 0,0924 sería la primera señal de que
puede empezar un rebote de cierta fortaleza, y la siguiente sería superar la zona del 0,0963. Entonces, bueno, pues está en una zona bueno, pues bastante cercana a los mínimos que ha hecho en el más corto plazo, que sería esa zona del 0,0879. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Voy a seguirla esta de cerca, porque bueno, puede tener un rebote bastante importante, como ya hemos visto, sobre todo en el gráfico semanal, ese estocástico totalmente en el suelo. Entonces, bueno, pues se pone interesante Artificial de cara a ver si confirma esas divergencias. Primera zona de resistencia a superar esa zona del 0,0924. La siguiente estaría en la zona del 0,0963. Así que bueno, pues estos serían los niveles, y bueno, pues lo dicho, me ha llamado muchísimo la atención esas divergencias y sobre todo ese estocástico en gráfico semanal totalmente plano. Bueno, pues esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buen fin de semana.